Buenas tardes, una nueva emisión de Grano del Sistema. Entre los comentarios se encontrarán el enlace al programa sin censura subido a las plataformas alternativas, el Grano del Sistema 737. Los textos se encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. El mes pasado vieron los textos 2.042 personas, el mes más bajo desde que se publica. Ya a la gente no le interesa leer. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Grano Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo con el Banco Provincia. En el canal de Telegram, el Grano Sistema TV, van a encontrar el programa desgranado en bloques para aquellos que quieren compartir videos más breves. YouTube levantó el video 258 y subió 2 veces el último la semana pasada. Bueno, vamos a empezar. Milei metió de cabeza al país en la guerra entre Rusia y Ucrania. Argentina fue incorporada al grupo de contactos para la defensa de Ucrania, una entidad militar que lidera Estados Unidos. La noticia fue confirmada por Joe Biden. Este hombre sigue tomando decisiones que comprometen al país con una total inconsciencia sin consultar absolutamente nada. Lo peor de todo es el silencio de quienes tenían que consultar. Vayan preparándose para el día que baje la parca, no va a quedar ni el loro. La estrategia usada por el gobierno fue una aprobación del Senado como fuera. Ahora presionan sobre diputados para que salga tal cual fue aprobada allí, es decir, sin modificaciones. Para hacer un poco de circo, harán un pequeño retoque de algún punto que no les interesa, algo para la gilada. Resumiendo, se cagaron en los senadores. Esta es la nueva política. Y eso es la confirmación de que en la dirigencia política no hay nadie que se atreva a defender al pueblo argentino y a la patria. Es muy fácil detener a Milei, y no lo hicieron. Dieron un quórum. Y no pueden invocar ninguna clase de responsabilidad cívica ni política, y menos en la boca de ninguno de todos estos embusteros. Todos son traidores por comisión o por omisión. Y el quórum se consiguió, fundamentalmente con Lustó. Según consigna Martín Peiretti, Lustó es uno de los que llamó francos el martes por la noche y no solo le ofreció cargos, sino mucho dinero que desviaron de la caja de la AFI. La del martes fue una noche movida y de coimas en el gobierno de Milei. El presidente se juntó con francos de urgencia por la ley Bases. Francos le dijo a Milei: el techo de nuestros votos son 36 y no hay más. Milei respondió: ofrecer guita que Santiago Caputo nos aseguró la caja de la AFI. Entre los 36 se contabilizaba a Lucía Krexel, a quien el gobierno ya le dio el cargo de embajadora para la UNESCO, para que cambie su voto. Iba a votar en contra de la ley Bases, tal como votó en contra del DNU. Ahora votará a favor. No encuentro un hecho similar en la historia argentina. Cada senador que votó a favor de esta ley o dio quórum es sospechoso de recibir algo a cambio. Ahora analicemos lo acontecido en la plaza. Así estaba a las 15 horas, con manifestantes en la Avenida de Mayo hasta la calle Santiago del Estero, con toda la gente tranquila. Las fuerzas de seguridad neutralizaron una columna de camioneros de 3 cuadras que avanzaba por Entre Ríos y la detuvieron a la altura de Avenida Belgrano sin generar incidentes. Cosa extraña. Otra columna sindical que avanzaba por Callao no fue neutralizada a tiempo y llegó al Congreso. Y allí las fuerzas de seguridad alrededor de las 16 horas comenzaron un operativo de impedir que esa gente llegue a la plaza. Y simultáneamente iniciaron el desalojo de la Plaza Congreso. Algunos medios aducen que no querían la plaza llena, cosa que no creo, porque la foto aérea con esa plaza completa ya estaba tomada. La realidad es que comenzó el operativo de disciplinamiento para que la población vaya tomando nota de lo que le espera si quiere manifestarse. Prueba de ello fueron los ataques hacia mujeres y jubilados
con un tipo de gas pimienta prohibido arrojado directamente en el rostro. Y el pisoteo. La más clara muestra del objetivo ordenado fue el ataque artero a los 5 diputados. Las imágenes son lo suficientemente claras como para hacérselo distraídos. Los 5 venían caminando lentamente y se detuvieron a conversar con el oficial a cargo del pelotón. De repente, 2 agentes saltan detrás de sus compañeros y arteramente y a traición les arrojan gas pimienta en el rostro. Esto no es un desmadre, es un plan debidamente diagramado. Lo que arrojaron de gases nunca se vio. Hace más de 30 años que vivo en la zona y es la primera vez que tuve que cerrar las ventanas de mi departamento, a 2 cuadras de la plaza. Hablando con vecinos me contaron que por Rivadavia y Rincón, 3 cuadras, no se podía respirar. Otros que en un 10º piso y a 2 cuadras de distancia el aire era irrespirable. El único acto de violencia se dio al incendiar el vehículo de la cadena 3. Al observar el video salta a la vista que eran infiltrados. Hasta ese momento, más de 6 horas de la concentración y 2 del comienzo de la represión, no se había visto ningún encapuchado. Y en ese momento comenzaron los incendios y las pedradas. Exactamente igual que con la famosa manifestación de diciembre de 2017, cuando se trataba del nuevo régimen de jubilados. Modus operandi similar. Le dejo una foto de uno de los que quemó el auto, a ver si lo identifican. Si quieren identificarlo, ¿eh? Porque hasta ahora siempre detienen perejiles. Curioso, ¿no? Es extraño que los desmanes se produzcan cuando aparece esta gente horas después de la concentración. A la noche por televisión, alguien que estuvo en la plaza dijo que impidieron que descarguen un volquete con piedras. Recuerdo cuando hice el programa de las 12 toneladas de piedras en diciembre de 2017, cronicar que había decenas de montículos y recipientes con piedras alrededor de toda la plaza. Eso no lo llevan quienes las arrojan, ¿eh? Son demasiadas pesadas para cargarlas. Ahora vean bien estas 2 fotos de quien quemó el auto. En la segunda van a observar que en el pantalón tiene un bolsillo táctico, típico de las fuerzas de seguridad. Y ahora vean estas 3 fotos cuando uno de esos individuos encapuchados ingresa tras las vallas con la policía. Estas imágenes las tomó un fotógrafo del diario La Nación, por si alguno cree que fueron de C5N. Videos de encapuchados ingresando tras las vallas, yo ya lo reporté en manifestaciones anteriores. A la montonera le pregunto, ¿los manifestantes del miércoles eran más peligrosos que los narcos? Porque no vi un operativo igual contra ellos. Y el operativo de disciplinamiento siguió a la noche de gira por los barrios porteños, amedrentando a quienes estaban caceroleando. Poco a poco vamos entendiendo las cosas. Carolina Serrano, así es como se la llamaba en Montoneros, tuvo fama de ser utilizada como topo. La famosa foto donde hay 14 personas con Roberto Santucho, jefe del ERP, ella es la única sobreviviente. También comentan que en operaciones de montoneros ella siempre sobrevivía, no así sus compañeros.
En general los montoneros fueron topos al servicio del establishment. Su aparición en sociedad es con el secuestro de Aramburu, a quien se llevaron luego de ingresar más de 20 veces al Ministerio del Interior, que en ese tiempo estaba a cargo de General Imas, con Onganía de presidente. Se llevaron a Aramburu sin violencia de su departamento, a quien hace una semana le habían quitado la custodia. Y siempre se ocultó el verdadero motivo del secuestro, lo que ubica a los montoneros al servicio del régimen. Ricardo Rojo, abogado defensor desde 1948 de perseguidos políticos y gremiales, muy amigo de Che Guevara, vivió los exilios lógicos de aquellos que se comprometieron en la Argentina. Viajó por todo el mundo en ese carácter. En 1955, en México, sus caminos y los del Che se bifurcan. Ricardo insiste en la política y Guevara en la lucha armada. Uno se define como político y el otro como combatiente. Fue un hombre de unidad nacional, diálogo amplio, apegado a la ley y a las instituciones. No sucumbió a la tentación de las armas, no se convirtió al marxismo y a la violencia foquista. Prefirió el camino largo y tortuoso hacia la democracia. Colaboró en el pacto Perón-Frondizi, sumándose al proyecto de ese último. En 1963, durante el interinato de Guido, es puesto a disposición del Poder Ejecutivo. Coordinó las 2 reuniones de Perón con el Che. En la dictadura de Onganía queda detenido en Caseros y opta por salir del país. En 1969 se exila en París y retoma la relación iniciada con Perón en los 60. En septiembre de 1969 llega Aramburu a París, quien advierte el agotamiento de la Revolución Argentina y también percibe que no se puede gobernar con la proscripción del peronismo. Aramburu se entrevista con Ricardo Rojo y le propone que hable con Perón para que apoye la salida de la dictadura y una tregua. Rojo le escribe a Perón y este le contesta aceptando la propuesta de su antiguo rival. El encuentro entre ambos líderes iba a ser en París en julio de 1970. Se frustra por el asesinato de Aramburu un mes antes. También hay que mencionar que Montoneros entregó a Roberto Santucho. El ERP estaba negociando la unificación con Montoneros en un nuevo grupo llamado Organización para la Liberación de Argentina. Los montos financiaban y prestaban apoyo logístico para la salida de Santucho y su pareja, Liliana Delfino, hacia La Habana, la que ya estaba cercado y sus fuerzas casi destruidas. En el allanamiento posterior al asesinato de Santucho, encontraron pasajes aéreos. Santucho fue hallado 1 hora antes de encontrarse con Mario Firmenich. Los militares, a través de sus informantes, sugieren que haya sido delatado por el mismo Firmenich u otro entregante de Montoneros. Por sus infiltrados en el movimiento guerrillero, se sospechó lo mismo. El padre Mujica muere 10 días después de que Perón los echó de la plaza. El cura quería hacer todos los esfuerzos para rescatar la JP, evitar la violencia, y proponía un acercamiento a Perón. En la nota que le había hecho Jacobo Timerman unos días antes, dice que recibe constantes amenazas de muerte y que estaba convencido que esas amenazas procedían de Montoneros y no eran desconocidas para Roberto Quieto y Mario Firmenich. Firmenich sale a desmentirlo 3 días más tarde. Nadie se adjudicó ese asesinato y todos se lo endilgan a la AAA. Pero no había ninguna señal y la AAA siempre dejaba alguna. En el velatorio, la hermana de Mujica echa a Firmenich gritándole asesino. En ese ambiente creció Patricia Bullrich, siempre al servicio del régimen. Forma parte de la familia de Patricia de los Pueyrredón, cuyos miembros más destacados fueron Juan Martín de Pueyrredón y Honorio Pueyrredón. En su familia también hubo 2 intendentes de Buenos Aires, Carlos Pueyrredón y Adolfo Bullrich, masón, quien hizo demoler la casona de Rosas en Palermo y en su lugar erigió una estatua del gran masón Sarmiento. Ahora pueden entender cómo tiene más sentido que la inviten a dar conferencias en su sede.
Desde 1974 participó en la JP. Vean un par de fotos. La primera con viejos conocidos a la que hoy no saluda. Ahora habla de un golpe de Estado contra Milei. Pero el verdadero golpe de Estado lo da Montonero contra Perón en 1974, comenzando con el asesinato de Rucci, 2 días antes después del triunfo de Perón. Golpe fomentado por Inglaterra, que enviaba armas a los terroristas. 3 embarques se descubrieron en abril de ese año. Por todo esto no me llama la atención el servicio a la élite global del gobierno actual, con ella de protagonista. Y cada día es más evidente su nombramiento por su trayectoria como topo. Y pasará al informe, un equipo de la CIA vino a la Argentina para instruir a los espías de la AFI. Tampoco podemos dejar de mencionar que la inmobiliaria de la familia es una de las grandes responsables de la extranjerización de las tierras patagónicas, que sabemos que trabajan para el plan prohibido. Si quieren corroborarlo, pregunten a Benetton quién le vendió las 350.000 hectáreas en Chubut. El jueves todos los medios del régimen envenenaban a la gente con el monto de los daños que acusó la manifestación, 280 millones. ¿Cuál es el problema? Si el ministro dijo que son ellos el que las hace las paga, que se las haga pagar los detenidos. Ahora bien, si solo detuvieron a perejiles y miles de policías no pudieron detener a los 20 revoltosos, que lo paguen ellos por inútiles, o los que le dieron la orden de no detenerlos. Lo último que se sabe el día sábado es que los detenidos van a ser trasladados al penal de Marcos Paz, donde entre otros están los monos, y las mujeres al penal de Seiza. Hay montones, cientos, miles de delincuentes mucho más peligrosos que esto que están ahí, que están detenidos en las comisarías o en las alcaldías. Y a esto le quiere mandar a prisiones de máxima seguridad. Escarmiento puro para la población que quiere ir a las manifestaciones. Pero aparte denuncia de malos tratos por medio de la policía con estos detenidos. Con Victoria Villarroel está garantizado el retorno al proceso. Su padre se negó a jurar por la Constitución. Es evidente que con estos detenidos quiere sembrar el miedo a la población para que lo piensen la próxima vez antes de salir a manifestarse. Aunque los primeros relevamientos de la cacería policial dice que varios son gente en situación de calle. Uno vendía chorizos en la plaza, otra caminaba por la avenida 9 de Julio, sola camino a su casa, no estaba en la manifestación, hay video de ello. Y otro cometió el delito de tomar el subte y bajar por la zona de las protestas, también un video. Son impresentables. Esto solo entra con represión y miedo. Curioso, ¿no? Burgi Montonera, con todo el daño que causó en su juventud, está libre. ¿No debería explicar el motivo por qué está libre? ¿O hay que preguntarle a Firmenich en Europa lo que arregló con el almirante Macera? Por otro lado, a la noche comenzó el show de Milei. Me van a tener que sacar muerto de la Rosada. Pregunto, ¿es la misma amenaza que se corta un brazo si aumenta los impuestos? Y después el delirio. Los terroristas que quisieron dar un golpe de Estado. Este tiene un par de aristas. La más sencilla es victimizarse. De hecho, lo vienen haciendo desde que asumieron. La más complicada es que están armando el relato para justificar la represión. Pero hay un bonus track de todo esto. El mensaje hablando de terrorismo y golpe de Estado se originó en un tuit de la oficina del presidente. No existe tal oficina, no se encuentra dentro del organigrama oficial, ni se conoce a nadie que la conduzca o trabaje en ella. Una joda para Tinelli, que todos los portales liberales del planeta la tomaron como cierta para avalar lo que se hizo en la plaza. Milei a lo Videla. Trató al pueblo de terrorista
infiltró agente de inteligencia, no dejó transitar al pueblo tranquilo y ejercer su derecho a protesta, detuvo a inocentes para armarle causas judiciales. Está instaurando una dictadura. Peto Velo había dicho que no sabía de la existencia de mercadería en los galpones de Villa Martelli, pero miente. Estas fotos fueron sacadas por el propio personal de Capital Humano a mediados del mes de febrero. Sí, sabía que había alimentos, pero no quisieron repartirlos. Pero como el caradura fue el actual jefe de gabinete Guillermo Francos, quien era ministro del Interior cuando aconteció el tornado en Bahía Blanca y dijo muy suelto del cuerpo en el Congreso que cuando se hicieron cargo no había un centavo en las arcas ni nada, ningún depósito de bienestar social. Otra cosa, la famosa leche que estaba a punto de vencer y que la entregaron a Conin se vende por Facebook en Mendoza. Se cansado de usar de eso de los merenderos, el boomerang siempre vuelve. Y hay denuncia que no solamente por Facebook, en algunos negocios lo están vendiendo en Mendoza, la leche. El informe de IATE que llevó el jueves marca una inflación de mayo del 7.1. Son datos del INDEC, que los mismos trabajadores de INDEC hicieron circular sabiendo que Milei y Caputo iban a tocar los datos. El viernes Caputo dio una inflación del 4,2%. Esto lo envía un oyente desde Mendoza. Ojo, La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le ordenó al Ministerio de Salud de la Nación borrar la base de datos de la aplicación Cuidar, que se utilizó durante la pandemia del coronavirus. Es porque la normativa establecía que esa información se podía compartir entre todas las jurisdicciones del país mientras dure la pandemia. Desde el punto de vista del resguardo de la privacidad de datos, la medida es correcta. Un mal pensado podría pensar que se busca eliminar pruebas potencialmente incriminatorias. El Observatorio de Derecho Informático Argentino es la ONG que presentó el amparo y logró imponerlo tras una apelación de un primer fallo adverso. Lo interesante del amparo, se hizo un planteamiento contra Rodríguez Larreta y su proyecto de vigilancia con cámaras. De 40.000 personas buscadas por diferentes razones, el gobierno de la ciudad se habría zarpado con 9 millones de consultas para trazar rostros, coordenadas, horarios, incluyendo a Alberto y Cristina. Parece que el proyecto fue para atrás. Esto es muy pertinente porque sirve de antecedente a lo que sin duda querrá implementar la actual ministro Bullrich. Alerta sistemáticamente contra los fraudes que habilita la digitalización total de los procesos electorales, algo que aún no es sensible, ya que si además de todo el condicionamiento plutocrático y mediático se le suma que puedan robar limpiamente una elección para asegurarse. La misma ONG se le paró de manos también al Ministerio de Seguridad de la Nación en 2020, a Alberto Presidente. Lo central fue el cuestionamiento del uso de inteligencia de fuentes abiertas con la excusa del combate de la delincuencia común y el ciberdelito. Para que se entienda mejor, pareciera que la implementación de la doctrina del uso de datos recolectados masivamente de fuentes abiertas con fines punitivos o preventivos, es decir, el escaneo masivo de redes sociales y toda clase de fuentes digitales que pueden incluir desde un celular o un reloj smart que haya autorizado el compartir datos, ya había sido planteado en la gestión de Alberto. Primo Facie, un enfoque de derecha liberal descalificaría esto como una más de los zurdos a favor de los delincuentes. Quienes tenemos otro nivel de análisis y desconfiamos de las capacidades represivas de un Estado que aspire al control social total, sabiendo que su objetivo puede ser también y sobre todo toda clase de disidencia o resistencia, no podemos estar sino de acuerdo con el planteo.
Y esto fue justo en el momento en que más justificaciones podría haber tenido un gobierno y menos eco una voz cuestionadora. De más está decir que el actual ministro Bullrich es un entusiasta del aquí denunciado ciberpatrullaje. Ojo con esto, ¿eh? Argentina está discutiendo activamente con Francia la transferencia de aviones de ataque Super Tender a Ucrania. Actualmente estas aeronaves se encuentran inoperables debido a un embargo impuesto por el Reino Unido. La discusión implica el envío de 5 aviones de combate Super Tender, que han sido desmantelados debido al embargo impuesto por el Reino Unido contra Argentina tras la guerra de Malvinas. La implicación de Francia es crucial para superar este obstáculo geopolítico, y la canciller Diana Mondino y el ministro de Defensa Luis Petri trabajan desde hace semanas para avanzar en esta medida sigilosa que también cuenta con la participación de Estados Unidos y la OTAN. Los 5 casos se encuentran almacenados en la base aérea Spora, en Puerto Belgrano, porque requieren cartuchos que habiliten los asientos eyectables en caso de emergencia. Argentina no tiene acceso a esos cartuchos debido al embargo británico, y desde que los aviones llegaron a Argentina nunca han podido ser utilizados. Se espera que Francia los repare y los transfiera a Ucrania. Pregunto, ¿estos no son los que compró Macri? Y otra cosa, ¿es la contrapartida de la compra de los F-16? ¿Creían que el imperio nos iba a armar gratis? No estábamos tan equivocados, ¿eh? Quisiera ver la cara de quienes me criticaron cuando hablé de la compra. Ahora van a traer helicópteros de Israel. Pregunto, ¿sin contrapartida? ¿Son para la Patagonia? La periodista de Radio Nacional Río Grande, Adriana Cabrera, informó que el medio de comunicación que se emite en todo el país no transmitió la vigilia por los caídos en la guerra de Malvinas, tal como se hizo históricamente en la ciudad de Río Grande, debido a una orden de la gestión del presidente Javier Milei. Algunos dijimos que vamos a ir igual, pero claro, ¿cómo íbamos a ir igual si estamos fuera del espacio de trabajo y no podíamos sacar los elementos? No podíamos sacar una consola de la radio, así que no transmitimos Malvinas con mucha tristeza. Este año ni siquiera nos pudimos trasladar a la carpa, ni hacer radios desde la carpa. Por primera vez el gobierno nacional tampoco envió funcionarios para participar de los actos protocolares por aniversario de la guerra de Malvinas. Por primera vez en 40 años, ¿eh? Esto pasó por Macri, por Cristina, por todos, no hubo problema. Acá por primera vez. Recuerden que las fuentes, recién ahora van a empezar a dar cosas con fuentes, están en los textos, ¿no? No todos perdieron en el primer medio año de Milei. Javier Milei se define como el primer presidente liberal libertario de la historia humana, pero no es el primer gobernante de esa ideología. Primero fue Liz Truss, que duró 45 días como primer ministro del Reino Unido, la gestión más corta que se recuerda en ese país por el descalabro económico que provocó una reducción de impuestos a los que más ganaban. Milei lleva 6 meses, con la inflación y la actividad económica en baja, con muchos perdedores, pero también con ganadores, incluidos bancos y exportadores, beneficiados por la devaluación de diciembre. Uno de los modos de identificar a los vencedores del primer semestre libertario argentino consiste en observar cuáles son las empresas que más se valorizaron. Se tomó como referencia la evolución de las acciones de las compañías que cotizan en la bolsa porteña desde el 20 de octubre pasado, es decir, el viernes previo a la primera vuelta electoral en la que se definió que Milei enfrentaría a Sergio Massa en el balotaje. Y los mercados comenzaron a especular con su victoria final. Y esta semana en que los activos financieros argentinos cayeron por las tensiones políticas y otros factores. Así quedaron los resultados de las que más se apreciaron. Banco Macro, la entidad de Jorge Brito, cuya acción de peso subió 347%.
Los bancos en general se beneficiaron por la devaluación inicial de la gestión libertaria, dado que contaban con bonos que se actualizaban por la evolución del dólar oficial. El grupo Superville, el conglomerado financiero de Patricio Superville, con un 307%. El grupo financiero Galicia, que pertenece a los Escazani, Brown y Ayerza, con un 269%. BBA Argentina, la filial del Banco Español, con 256%. Transportadora de Gas del Norte con 192%, propiedad de Techín, del grupo de Paolo Roca, del que provienen varios altos funcionarios, y de la Corporación América del barrio Ornequian, ex empleador de Milei. Es una de las empresas beneficiadas por la recomposición de las tarifas de servicios públicos, además de ser una de las pocas obras públicas que se mantienen en pie, la reversión del gasoducto norte, que trae el menguante gas boliviano y de la cuenca del noroeste y el futuro de seguridad de esta región, el fluido de Vaca Muerta. Sociedad Comercial del Plata, con 168%, la encabeza Ignacio Noel y entre sus principales activos figuran acciones de las petroleras DAPSA y CGC, donde la mayoría accionaria está a mano de Ornequian. Cantera Cerro Negro, el molino harinero Morixe, la productora de papas fritas congeladas Long Weston, el tren ferroexpreso pampeano y un proyecto inmobiliario de las islas del Delta del Tigre. Transener, con 168%, es la mayor transportista eléctrica del país, propiedad de Pampa Energía, el holding de Marcelo Midling, testaferro de Lewis. Bolsas y Mercados Argentinos, la empresa dueña de la plaza bursátil porteña que preside Ernesto Alaria y que cuenta entre sus directores a Gabriel Martino y Claudio Zuckovicki. Se benefició con el entusiasmo de los inversores financieros por el giro argentino con Milei. YPF, 110%, la petrolera 51% estatal y 49% privada, vio como sus exportaciones mejoraron en rentabilidad con la devaluación y además pudo aplicar aumentos de precios internos tanto a la nafta y el gasoil como el gas. Es una de las interesadas en que el Congreso apruebe el RIGI para construir con la malaya Petronas una planta de explotación de gas natural licuado. Banco de Valores, 107%, es la principal accionaria de DIMA y está presidido por Juan Napoli, que fuera candidato a senador por la Libertad Avanza en 2023. Se observa que los ganadores fueron los beneficiarios por la devaluación, pero también por las desregulaciones de precios y los aumentos de tarifas. Aquellos que pudieron encarecer sus productos y servicios por encima del nivel de inflación, pese a la recesión. En ese contexto, identifican sectores y sus respectivas empresas líderes. El oleaginoso cerealero, la holandesa Viterra, que está en proceso de fusión con la norteamericana Bunge. Su compatriota de Luis Dreyfus, la norteamericana Cargill, la Asociación de Cooperativas Argentinas, Aceitera General de ESA de Roberto Urquía y Molino Sagro de la familia Pérez Compán. De alimentos, Cervecería y Mantería Quilmes del grupo belga ABIBEF, el Molino Cañuelas de Aldo Navili, Arcor de la familia Pagani, las lácteas Mastelone con su marca Cerelicia y controlada por Arcor, y Molfino de la canadiense Saputo y Molino Río de la Plata de los Pérez Compán. En hidrocarburos se anunciaron YPF, Pan American Energy, de la británica BP, de la china GNOC y los Buleroni, Reichen de Shell y la brasileña Cosan y Tecnoprol de Techín, todos los mismos chupadores de la teta del Estado de 40 a 50 años. En la minería andina Sol del canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, dueña de los yacimientos Veladero y Pascua Lama en San Juan. Minera del Altiplano de Arcadium Lithium, con casa central en Irlanda, y propietaria de la mina de litio del Salar de Hombre Muerto en Catamarca. Marshall Minera de la canadiense Fortune Silver Mines, con yacimientos en Salta, y Mineras Don Nicolás de su compatriota Gerardo Gold, con operaciones en Santa Cruz. Todas extranjeras, se llevan las riquezas de acá. Y las farmacéuticas Gado de la familia Álvarez Saavedra, Fabri y Romers, la Alemania Bayer, Bagó de la familia homónima, la Suiza Roche y Elia Ponix del grupo Sigman, ¿se acuerdan? Su esposa Silvia Gold y Daniel Siecki, tío de Jan Silecki, nombrado por Milei como embajador en Francia. Servicio de Salud, Swiss Medical de Claudio Velocopit,
la Obra Social de Empleados OSDE, Galeno de Julio Fraumeni y la cooperativa Sanco Salud. Como pueden observar, son los mismos de siempre, los que manejan el país desde hace décadas, lo que siempre han establecido las políticas económicas. Karina Milei generó otra interna en lo más alto del gabinete. Ahora abrió un frente de tensión con la canciller Diana Mondino porque decidió que la Cancillería corra con los gastos de los próximos 2 viajes de Milei a Europa. Luego del papelón diplomático que provocó la decisión de cancelar la cumbre con Emmanuel Macron, la hermana del presidente decidió dividir el viaje de Milei a Europa en 2, del 12 al 15 y del 22 al 24, con 5 días en el medio en Argentina. Esto duplica los carísimos costos que implican los viajes de Milei desde que se decidió que utilice el avión presidencial, que consume unos $350.000 en cada viaje al otro lado del Atlántico. Pero lo peor es que Karina pretende que el gasto quede registrado en la cuenta de la Cancillería, acaso para evitar el bochorno de cargas esas facturas en la presidencia. Fuentes diplomáticas al tanto de la situación confirmaron que Mondino está muy enojada con Karina Milei, porque cree que esos viajes que tienen un gran componente privado son responsabilidad de la Secretaría General de la Presidencia. Según se pudo averiguar, los costos serían de unos $700.000 los 2 vuelos, a lo que hay que sumarle viáticos, hoteles, custodio, ceremonial, traslados, autos, choferes y entre otros gastos que llegarían al $1.000.000 por viaje, es decir, unos 2 millones en total. El gasto necesario de Milei, que se da justo cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores viene de hacer un ajuste profundo de personal, con cerca de 100 despedidos en diferentes áreas, como parte de un ahorro impuesto de la Casa Rosada. Siempre hay alguna interna con la Casa Rosada con el tema de los autos que se alquilan y van para la seguridad de la delegación o alguna cena. Salen caros estos viajes, pero la costumbre es que todo lo que es el presidente, el hotel, el avión y sus viáticos, es la Secretaría General la que se ocupa, no la Cancillería, confirmó un experimentado diplomático. El último viaje de Milei a España sin agenda oficial, destinado a ofrecer su show en el Congreso de la ultraderecha europea, generó la misma polémica, no solo por la utilización de recursos del Estado para un viaje privado, sino también porque, como reveló el secretario de Culto Francisco Sánchez, también usó fondos públicos para sumarse como opositor en uno de los paneles del Congreso de Vox. Ahora, a la discusión de los gastos hay que sumar una profunda desconfianza entre la Presidencia y Cancillería por el control de la agenda de Milei, una pelea en el Ministerio de Mondino que está perdiendo cómodamente. Los cortocircuitos de Karina Mondino también están relacionados con los rumores de salida de la canciller que, al desembarcar en el mundo Milei de la mano de Nicolás Pose, quedó tecleando luego de la caída del jefe de gabinete. Esta semana se llevó la marca Petrovelo, bromeó una fuente que sigue de cerca las feroces internas libertarias. Pero la tensión sigue. De hecho, Mondino no reniega de sus vínculos con Pose, que sigue pidiendo pistas para un destino en el exterior. Al punto tal es la relación entre ambos que el día de su renuncia Mondino estuvo reunida con Pose 2 horas a puertas cerradas. De hecho, la relación de Mondino con Karina está en su peor momento. La hermana del presidente decidió en las últimas horas sacar de la órbita de Cancillería la Agencia Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones, un área clave para la diplomacia económica que prometió realizar Mondino. Así se maneja la Argentina hoy. Algunas charlas de quincho. Deberían investigar las fiestitas que hace Milei en Olivos, con periodistas amigos y Sandra Petovelo. Tiene que ver con la tremenda denuncia que hizo Santiago Cuño sobre Milei. Esta gente es peligrosa. Fiestitas con la nuestra, probables delitos con la nuestra. El 9 de mayo, junto a la ministra ingresan los periodistas Claudio Zuclovsky, Juan Mayol, Alberto Vanegas Lynch, Jonathan Viale, Esteban Trebuch, Horacio Cabac y Marina Calabró. Todos ingresaron entre las 19:52 y 20:36 y se retiraron juntos a la 1:01 de la mañana, excepto la ministra que quedó en Olivos. Santiago Cuño acaba de presentar la denuncia contra el presidente Javier Milei ante la justicia. La denuncia es por acusaciones de tenencia de pornografía infantil, sadismo,
con ampliación de denuncia por pedofilia. Quedó a cargo del caso está el abogado Albor. Días previos al asesoramiento del juez Casanelo a los galpones Villa Martelli, salieron 6 camiones privados llenos de alimentos custodiados por vehículos particulares que fueron rumbo a Saladillo, donde se cree que tiraron los alimentos que dejaron vencer. Caos en el fin de semana del gobierno de Milei. 6 ministros podrían renunciar los próximos días. Bondino, Cuño Libarona, Caputo, Potovelo, Russo, Petri. Milei se unió varias horas con Potovelo este sábado. Potovelo llorando le dijo, voy a ir presa. Y otro galpón ligado a Potovelo con mercadería del Estado, ahora en Salta. Allanaron la casa del sobrino del senador socio de Milei, Juan Carlos Romero, e encontraron mercaderías que tenían como destino la asistencia social, módulos alimentarios, puertas, ventanas, etc. De más está decir que Romero votó a favor de la ley bases en el Senado. Sobre el tema de la clase media, que también me preguntabas. Una clase media en la cual pueda tener garantizado un ahorro o que tenga herramientas adecuadas para gestionar su ahorro, tendrá una educación más o menos buena y podrá tener un determinado espíritu crítico y podrá vivir al margen de los estados o al margen de las ayudas estatales. Esto no interesa, porque no puedes manejar a población que esté en este punto. Esto Marx lo analizaba, entiendo. Hay que volver a Marx para encontrar algunas tesis que son muy interesantes. Se trata de mantener al pueblo en el umbral de subsistencia. Porque si mantienes al pueblo en el umbral de subsistencia y además aplicas esa emergencia climática, sanitaria, etcétera, etcétera, y acabas con el espíritu crítico, ya directamente los tienes en la mano. Sometidos. Por eso se quiere implantar una renta básica universal. Por eso la idea, incluso desde ámbitos supuestamente liberales, cada día más es, no, evidentemente hay que implantar una renta básica universal. Para desincentivar el trabajo, para tener a la gente viviendo en el umbral de subsistencia, sin trabajar o trabajando poco. ¿Y cuál es la excusa que van a utilizar? Y aquí te introduzco otro elemento más, el desarrollo de la inteligencia artificial. Porque a mí me costó verlo, pero esto me lo explicó muy bien Marc Vidal y al final lo he investigado y es verdad. Yo era muy crítico y yo planteaba que realmente el desarrollo de la inteligencia artificial y de la cuarta revolución industrial, como la llama Klaus Schwab, podía generar un incremento del desempleo global. Y entonces me dijo Marc, es una estrategia de manipulación social. Y es verdad. La idea es convencernos de que el terremoto laboral va a ser tan grande que es necesaria una renta básica universal. Y en ese camino están. Entonces tenemos a gente en determinados ámbitos de poder, prácticamente en todos, defendiendo la renta básica universal porque son conscientes realmente de que el objetivo no es ese, no es evitar el desempleo, sino mantener al personal en un ámbito de subsistencia. Y para eso, bueno, pues necesitas un sistema de control y llegaríamos al último punto de todo esto, que ya hemos hablado de patrón dólar-oro, hemos hablado del nacimiento de Bitcoin como alternativa de mercado, y ahora vienen las CBDCs, la Central Bank Digital Currencies, dinero digital de banca central, que es para que yo pueda garantizar que se siga consumiendo, que se siga ahorrando poco, que pueda manipular tipos de interés directamente, necesito que el dinero esté en la cuenta del Banco Central. Y además puedo introducir criterios de ingeniería social adaptados a comportamientos como, por ejemplo, el tema de la huella de carbono. Muchas entidades financieras lo están aplicando ya. En China también se aplica. Dice, oiga, es que usted ya ha consumido suficientes calorías durante este año. O es que usted está comprando productos que atentan contra el medio ambiente. O es que usted está pagando la suscripción a un canal que es desinformador y que es terrorismo informativo, ¿no? Y entonces vas orientando ese consumo. Y además es dinero programable. Puedes establecer qué porcentaje del dinero hay que gastar. Fecha de caducidad. Todo eso está en los proyectos de divisas digitales de Banca Central. El yuan digital es programable y establece fechas de caducidad. En esto no hay diferencia entre Occidente y Oriente, ¿no? Entonces, claro, es perfecto. Puedes aplicar tipos negativos en cuentas corrientes cuando quieras fomentar el consumo, cuando quieras generar un crecimiento económico. Nos van a decir que esto es muy bueno porque evitará los corralitos. Claro, no puedes sacar el dinero, pues evidentemente no hay corralitos, porque no puedes sacarlo de ningún sitio, porque siempre va a estar en el mismo sitio, siempre va a estar en el sistema. Ya no hay posibilidad de sacarlo al colchón. Y además creas un modelo en el cual pues todo lo malo del sistema fiduciario lo tienes, con todo lo malo además del sistema de control. Vamos a cambiar de ángulo y a hablar un poco de estas elecciones parlamentarias europeas. Tras el fracaso de la coalición gubernamental en las elecciones del Parlamento Europeo, el primer ministro bávaro, Markus Söder, pidió al gobierno alemán que disolviera el Parlamento y celebrara elecciones anticipadas. Este gobierno básicamente ha terminado y ahora debería ser como Francia,
hubo demandas de elecciones anticipadas y Macron las anunció allí. Suda representa al bloque CDU-CSU, que está ganando las elecciones del Parlamento Europeo, muy por delante de sus competidores de la actual coalición gobernante. El presidente Macron, ante la derrota electoral, disolvió la Asamblea Nacional y llamó a elecciones. Un resultado a donde lleva un régimen con la alternancia de derechas-izquierdas lo dio el acontecido lunes 10. Se produjeron disturbios en toda Francia tras la sorpresiva derrota en las elecciones de la Unión Europea. Estallaron enfrentamientos violentos en varias ciudades mientras agitadores de extrema izquierda criticaban las recientes pérdidas en las votaciones en bloque. La policía utilizó gases lacrimógenos contra la multitud que coreaba: todos los policías son bastardos. Los partidarios de Macron y los inmigrantes comenzaron a romper los barrotes de los partidarios de Le Pen en Burdeos y Angers en respuesta a la victoria a la derecha en las elecciones. Vayan tomando nota aquí, ya que estamos también en un proceso más de la alternancia. De hecho, el presidente Milei celebró el resultado de las elecciones para renovar la composición del Parlamento Europeo, donde hubo un avance notable de los grupos de derecha. Después dice cosas increíbles que parten de un desconocimiento total de la realidad. La nueva derecha ha triunfado en las elecciones europeas y ha puesto freno a todos aquellos que impulsan la Agenda 2030, una agenda inhumana diseñada por burócratas para el beneficio de los burócratas. A ver si ponemos las cosas en claro. La Agenda 2030 tiene 100 objetivos. La derecha cuestiona 10 y está de acuerdo con los otros 90. Un ejemplo clarísimo es su amiga italiana Giorgia Meloni, cuyos hechos no coinciden con sus palabras. Yo lo he comentado en un par de programas. En eso de engañar a la gente y engañarse a sí mismo, Milei dice que es el primer libertario en gobernar el planeta. Ya nombré unos minutos adelante la desastre que hizo Liz Truss, que también era libertaria como él. Ahora bien, hay un hecho ocultado por todos los medios del régimen en el mundo, y es que en todos los países hubo una muy fuerte abstención, que osciló entre el 40 y el 60% de abstención. Siguen queriendo tapar el sol con la mano, y Milei festeja. Turquía se unirá a los BRICS. Mucho antes de que alguien hablara de que Turquía planeaba abandonar la OTAN o unirse a las operaciones financieras de Rusia, que Rusia les estaba dando todas las operaciones internas de China, entregando armas a Serbia a través de Turquía. Les dije hace 3 años que Turquía iba a abandonar la OTAN. Turquía es el ejército más grande de la OTAN en Europa y ya había un pánico masivo y luchas internas en la OTAN. Y un enorme colapso estaba comenzando en aquel entonces. Ahora estamos viendo las verdaderas operaciones militares para derribar a la OTAN. Los bancos mundiales, la ONU, las operaciones de Estado profundo. Desde las operaciones en Ucrania controladas por la CIA y los sistemas de lavado de dinero de Arabia Saudita, que cierra el cierre de la CIA, Rockefeller, Mazdola Fiat y el de Estado profundo. Ahora Turquía fue públicamente a Rusia y el Kremlin le da la bienvenida. Dije que cuando Max fue a China, estas eran comunicaciones militares para que los líderes del mundo vieran que las operaciones militares de la Alianza Hats Blanca estaban avanzando. Ahora Turquía avanza dentro del plan. Arabia Saudita hizo una medida masiva para detener el dinero fiat del Estado profundo. Ahora Trump y Musk hablan de la futura moneda de Estados Unidos. La destrucción del control de las agencias de 5 ojos, de la CIA, Rockefeller, Rothschild, Global, Magic, sobre los países occidentales y los países europeos está ocurriendo. Y el Estado profundo se está arruinando. ¿Y sabes que hay pánico en Europa? Las élites norteamericanas están en pánico porque Trump va a recuperar el poder y cerrará la financiación de las operaciones de lavado de dinero en Ucrania. No importa qué leyes apruebe Estados Unidos, Trump detendrá la financiación y pondrá las verdaderas salvaguardas. Y antes y cuando suba Trump, agárrense, porque puede llegar a ser el comienzo de la guerra civil norteamericana. Trump y Max tuvieron una pelea, pero dije en 2019 que todo esto era un plan y un truco.
E incluso después de que Musk votara por Biden en 2020, les hizo saber que todo era falso y que ya se estaban llevando a cabo operaciones militares detrás de la escena y que mucho antes de que alguien como Musk comprara Twitter, y luego Musk y Trump unirían fuerzas. Hay todo un plan establecido atrás. Lo que pasa es que no saben qué va a pasar en Estados Unidos si gana Trump. En Norteamérica hay 380 millones de armas en manos de la gente. Y no hablamos de un 38 o un 9 milímetros. Ametralladoras, lanza torpedos, de todo tienen los civiles allá. Esto es lo que se puede llegar a venir en Estados Unidos. Y las elecciones son en noviembre. Falta muy poco. Bueno, vean este video y observen lo que se puede lograr con determinación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Queríamos aclarar que no tenemos ningún tipo de violencia. No, no necesitamos un oficio, yo soy la oficial que está a cargo. Porque está bien, oficial inspector, acá voy a hablar yo. Bueno, vamos a escucharla. Esto es infragante delito, ¿sí? Esto es una propiedad privada, tengo la persona que está haciendo la denuncia, no necesito ninguna orden. Así que les pido que se retiren del lugar o le voy a dar la directiva al personal que se encuentra en el lugar para proceder a la demora de la gente que no se quiera retirar. No, no hay asamblea. Muchas personas para decidir una sola cosa por cada uno. Se reúnen en la vía pública fuera de la propiedad privada, porque esto es un infragante delito. Estamos en comunidad, necesitamos resolverlo. No. Les dejo dos sugerencias para las vacaciones de invierno. La primera es en Calamuchita, en Córdoba. La segunda para la gente de bien, en Dinner World, en París. Las Naciones Unidas están pidiendo a los gobiernos de las naciones soberanas de todo el mundo que introduzcan nuevas regulaciones radicales que permitan a los globalistas aplicar controles y límites estrictos al suministro del agua. La agencia burocrática no electa sostiene que el razonamiento del agua es parte de su agenda para supuestamente asegurar la justicia climática. Vamos a terminar. Otra de las cosas que quedó claro con el acto del miércoles, no porque seamos el ombligo del mundo, sino por los comentarios en el exterior, es que está demasiado a la vista el sistema de alternancia entre derechas e izquierdas que propone el régimen. Ya demasiado evidente. Es como que establecen periodos de saqueo, luego aflojan tensiones con gobiernos más cercanos a la gente para retornar al saqueo. El ciclo se hace cada 25 o 30 años. Observen que en casi toda Europa y América es así. Las elecciones parlamentarias europeas marcaron eso. Los relevos en Latinoamérica no escapan de esa lógica. Esto no es casualidad, es un plan orquestado. Pero ahora hay un nuevo ingrediente, la educación. Cuando era preadolescente, tenía conocimiento de lo que había acontecido en los últimos 30 años, no en detalle, pero sabía del peronismo, de la década conservadora, de la Segunda Guerra, de la Revolución Libertadora. Hoy los chicos no saben lo que pasó hace 5 o 10 años. Otro hecho es que con pequeñas diferencias, la niñez de mi padre fue parecida a la mía, en los juegos, en las salidas. Hoy es un abismo, y no es un tema tecnológico, porque todos saben usar una computadora o un celular, aún los mayores. Nosotros nos educaron con responsabilidad y respeto, esos son valores perdidos.
Crecimos dentro de una cultura católica que tenía ciertos frenos en la conducta y sobre todo no era materialista. Todo eso se perdió. Si lo aplicamos a nuestro país y a los gobernantes que supimos conseguir, había cierto decoro. Por ejemplo, Frondizi e Ilia. Hoy los elegirían porque el régimen no los daría con opción. Además, yo crecí con 4 golpes militares que transmitían disciplina. No los justifico ni en pedo. Ellos fueron los causantes de traernos hasta acá. Solo hago referencia en el marco donde crecimos. Pero en estos 40 años de democracia hemos tenido una seguidilla de peor en peor. Y otra cosa que quedó confirmado es que el hecho que derechas e izquierdas son las puntas de un mismo palo es algo comprensible solo para pequeñísimas minorías. El odio clasista y racista de las clases medias y altas a las bajas se ha tornado irrespirable. El jueves un pariente de 40 años me dijo lo siguiente: ¿qué mierda fueron a hacer esos diputados? Que se jodan por lo que le pasó. Acá no hay retorno. Hasta la pared no nos detenemos. Y lo peor, que la envidia de los sectores populares se está transformando en odio, a medida que avanzan las necesidades y el hambre. Y no hay ningún político en alguno de los sectores que no esté subido a esa grieta para hacerla aún más grande. Y con los medios pasa lo mismo. Todos llevan agua para su molino, contaminarla y enviarla de nuevo al consumo. El miércoles, 2 mujeres policías ingresaron a un bar queriendo ir al baño, en la zona de Congreso. La gente se lo impidió con gritos e insultos. Fue muy fuerte lo que hicieron. Falta poco para que quede bien claro en la sociedad que entre los políticos y sus gerentes que nos quieren hacer mierda y nosotros están las fuerzas de seguridad. Lo que pasó en ese bar con las 2 mujeres policías es toda una señal de cómo va a terminar esto. Ya pasó con el proceso militar. Los usaron para la represión, los forrearon y luego los dejaron solos. A las fuerzas de seguridad, bienvenidas al pasado. El jueves, todos los portales de derecha hacían hincapié en el ataque terrorista y el golpe de Estado. Uno de los que me impresionó fue Tierra Pura, de que he pasado varios informes yo de ellos, ya que desinformó en varios aspectos de la nota, mintiendo inclusive. Dejé un comentario y no lo publicaron. Ahí me percaté de que había otros más censurados. Si piensan que pueden tapar el sol con la mano y minimizar las consecuencias de la Agenda 2030, ya que solo publican de ella las idioteces del progresismo y no las medidas económicas de fondo. Escuchando a los integrantes de este gobierno y sus voceros echando de toda la culpa al kirchnerismo y las agrupaciones sociales, y en correlación con todos los portales de derecha de aquí y del resto del planeta, queda muy al descubierto la idea de dividir para gobernar. Algunos pseudo periodistas son demasiado obsecuentes, se nota de lejos el sobre. Todos trabajan para aumentar la grieta, tanto en La Nación Max como en C5N. Pocos sitios de internet, abiertos ninguno, mantienen distancia de ambos sectores. Aún algunos nacionalistas, cuando se toca un tema en profundidad, no pueden sostener la independencia de criterio o ubicarse por encima de la grieta. Algunos confundidos, otros no tanto. Y esto viene de lejos. Antecedentes de Montoneros fue el grupo católico nacionalista Tacuara, de fines de los 50. Inclusive varios fundadores de Montoneros vienen de ahí. ¿Esto invalida el nacionalismo? No. Solo certifica cómo se infiltra el enemigo. Terminaban trabajando para el golpe liberal. Retrocedamos 100 años, como dice Milei. Miguel Carles, fundador de la Liga Patriótica Argentina, proveyó los rompehuelgas en las huelgas de la fábrica Bacena en 1919, condecoró a los oficiales y soldados que reprimieron en Santa Cruz. ¿Cuál es el mensaje? El mismo que usa el régimen hoy y aplauden todos los grupos de derecha. La culpa la tiene el comunismo. No les centra lo de las 2 caras de la misma moneda
y fomentan la grieta que divide para gobernar. Y en medio de todo esto, un presidente que se siente profeta, no solo de la Argentina, sino del mundo. Es alguien que viene del futuro a solucionar una crisis que él vio. Lo acaba de decir a la televisión norteamericana. Al comienzo de su gestión era la reencarnación de Moisés. Hoy es el mensajero del futuro. Mientras plantea esas idioteces por todas partes, aquí las élites hacen mierda al país. Se destruye todo y prepara a la Argentina para el saqueo histórico y la balcanización. Ese es el plan de los peregrinos. A nosotros nos debe preocupar que el gobierno de ocupación, repartiendo dinero y cargos, logró su ley bases. Una vez más los parásitos que tenemos en el Congreso demostraron que poco les importa al pueblo y la nación argentina. Ahora el desmantelamiento de nuestro país tiene un marco legal. Argentina marcha hacia su desaparición con la complicidad de sindicalistas, políticos y una mayoría de idiotas que con su voto nos condenaron a todos. El resto de la población son cómplices apáticos. Nosotros elegimos nuestra trinchera y nos mantendremos leales e inquebrantables. Cumpliremos con nuestro deber como patriotas ante la oscuridad que hoy devora a nuestra patria. Buenas tardes.